Martes y 13, ¿no? Buen día hoy. Ya tenemos los datos validados. Ya tenemos los datos validados y ahora ¿Y qué. ahora qué? Problemas con la cofinanciación y su solución, problemas con los costes de organización y también su solución, problemas con la reserva de crédito y qué hacer. Si hay variaciones, hasta el 30 de junio se puede reservar el crédito 2025. Esto es un recuerdo. Bueno, esto es un chistecillo. Si ni te cases ni te embarques, decían, y yo fui a firmar un contrato de encomienda ese día. Resultado, el grupo no existe, el curso tampoco, y el crédito se ha evaporado como el wifi en un hotel rural. Bueno, empezamos por ahí. El día 10, el sábado, se produce la validación de datos de 2025. El crédito, por lo tanto, los datos que se actualizan, como sabéis, son lo vamos a ver aquí enseguida, los de plantilla del año anterior y la cuota de formación profesional del año anterior. Ahora ya tenemos ahí a la derecha, como veis, dato validado y debajo el crédito que de esos datos se deriva. En este Has caso, buscado una empresa pequeñita, veo, ¿no? he buscado una pequeñita, entonces tiene un 50% de de bonificación, como sabéis, y por lo tanto el crédito se le queda a la mitad. Bien, pero lo importante aquí es que veamos eso, que el dato ya está validado. Ahora veremos algunas empresas que os podéis encontrar que en vez de poner dato validado, sigue poniendo dato pendiente de validar. Eso os encontraréis, sabéis que luego a lo largo del año nos encontramos de vez en cuando con alguna empresa que está en esa situación. Cofinanciación. ¿Qué pasa con la cofinanciación? Claro, nos estamos refiriendo a la que hemos aplicado durante los meses en los que los datos estaban pendientes de validación. Entonces, antes del volcado de datos, nos aparecía la empresa, en una empresa X que tenía de plantilla 5. Con 5 sabéis que está exenta de cofinanciar. Tras el volcado de datos nos dice que tiene de plantilla 12. Entonces, ¿qué podemos hacer para subsanar eso? No hemos aplicado cofinanciación porque decía que la empresa tenía 5. Aunque si recordáis ese principio de prudencia que intentamos comunicaros y hemos hablado en varios martes directos, de aplicar, aunque te ponga que tiene 5 o 7 o 9, considerar que tiene las obligaciones, el requisito de una empresa de 10 en adelante. Y de esa manera, pues no habría ningún problema. Pero bueno, vamos a ver qué ha ocurrido con esa empresa a la que no le hemos aplicado ninguna cofinanciación porque tenía 12, perdón, 5 y tras el volcado de datos resulta que tiene 12. Bien, si le queda más crédito a esa empresa, no pasa nada porque estaría como pendiente de cumplir esa cofinanciación. Lo que hacemos es tenerlo en cuenta. Si tenemos que hablar con la empresa, hablamos con la empresa para explicarle la situación y en la siguiente formación, la disposición del siguiente crédito, le cumplimos, digamos, más de lo que tiene que cumplir hasta dejar su cuenta a su nivel de requisito. Si podemos desfinalizar el grupo porque estamos en plazo, cabría la posibilidad de finalizarlo, hacerle cumplir de la forma ya de acuerdo con la empresa, de la forma que sea la más correcta, si ha sido con coste salarial, en formación dentro de jornada laboral o si no lo ha sido, hacerle cumplir con su cofinanciación. Si no hay más crédito, pues cabe, como sabéis, la opción, vamos a suponer, una empresa que ha usado su crédito que era de 1.200 euros. Usó todo el crédito y como ahí dice que tenía de plantilla 5, por decir algo, podría decir 7 o lo que fuere, pero una plantilla diferente con unos requisitos diferentes, pues entonces, ¿qué hacemos? Como nos decía 5 no tenía que cumplir y ahora resulta que sí tiene que cumplir,
pues si ya no queda crédito, podemos gestionar otra formación, hablarlo con la empresa y decir, mira, tú tienes pendiente una cantidad, te la van a reclamar, pero aquí hay una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta, porque tú dices, bueno, si en crédito en realidad eran, yo qué sé, 75 euros lo que tenía que cumplir, o eran 100, es una cantidad pequeña, bien, pero es que depende del criterio que utilice el técnico que coja el tema. Porque puede utilizar y decir, bueno, son 75 euros que la empresa le voy a reclamar y me los va a ingresar a esta cuenta del SEPE. Bien, esa es una fórmula. Pero la otra fórmula es decir, como tú no has cumplido con tu obligación, yo tampoco cumplo con otros requisitos y por lo tanto te exijo que devuelvas todo el crédito usado. Entonces, claro, ahí corremos ese riesgo. Por lo tanto, la mejor fórmula sería eh, programar otra formación, si quieres, más o menos por la cantidad o un poquito más, no tiene ninguna limitación, solo que eh, tendrá que cumplir con la cofinanciación que no ha cumplido. En esa formación extra, cuando ya no queda crédito, pues va a haber una parte del total que no va a ser bonificada. Y al no ser bonificada, irá directamente a costes de cofinanciación. Esos serían los supuestos que se pueden presentar respecto de la cofinanciación. Lo que os sea más sencillo, más fácil, lo que esté más a la mano. Sería la solución correcta. En costes de organización. Bueno, ese es los costes de cofinanciación. Ese problema es subsanable de una manera o de otra. Costes de organización. Vamos a suponer una empresa, lo mismo que antes del volcado tenía de plantilla 7 trabajadores y tras el volcado de datos resulta que su plantilla es de 15 trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Como sabéis, los costes de organización se puede imputar un 10% en general, pero las empresas de 1 a 5 permite que se les aplique un 20% de costes de organización y las de 6 a 9 un 15%. Como resulta que esta tiene 15 trabajadores de plantilla después del volcado de datos, pues quiere decir que solo se le puede aplicar como máximo el 10%. Si nosotros le hemos aplicado el 15%, porque tenía entonces una plantilla de 7, pues entonces ahí se nos desequilibra el asunto. ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema? Una opción es, si no está bonificada todavía la formación, bonificar por menos, es decir, tener en cuenta que por menos, sí, porque ya no tenemos capacidad de ajustar. Si tenemos capacidad de ajustar, es decir, de desfinalizar y subsanar, lo haremos. Pero si vamos a suponer que ya no tenemos esa posibilidad, el candado está cerrado y ya no podemos desfinalizar. Entonces, pues podemos coger y decir, esa parte de más que yo he aplicado de costes de organización y que ya no puedo trasladarlo a ningún otro sitio, pues esa parte de más que son 15, 20, 30, 40 euros, le digo a la empresa que no se los bonifique. Si ya se los... y ya está. Sabéis que en las comprobaciones el resultado es no conforme cuando se bonifica por encima de lo notificado, pero si se bonifica por debajo de, no va a haber ninguna reclamación. Esa puede ser una. Y la otra opción es esperar a esa reclamación. Esa reclamación dirá, usted ha aplicado un 15% cuando era un 10%, por lo tanto la diferencia, 7 euros, 25, lo que sea, tiene que ingresarlo en esta cuenta. Ingresa y ya está, no sería más grave el asunto. Bien, con la acumulación de crédito, reserva de crédito de las dos formas, sabéis que en la aplicación de la empresa manifiesta su voluntad de acumular su crédito para el siguiente y aún el siguiente ejercicio. Sabéis que acumulación de crédito, reserva de crédito es lo mismo.
Entonces, ¿qué puede ocurrir con la acumulación de crédito? Por eso alguno de vosotros en la aplicación recibe una notificación de Fundae que dice la empresa tal, con CIF cual, no cumple con el requisito de ser menor de 50 trabajadores y por lo tanto no puede acumular, no puede hacer reserva de crédito. ¿Qué pasa con esa notificación? Hay gente que llama y dice, oye, ¿qué hago con esto ahora? Tengo esta notificación, ¿qué me quieren decir? ¿Qué me están pidiendo? No te están pidiendo nada, te están informando de que esa empresa que tú la marcaste y le hiciste la reserva, una vez volcados los datos, no tiene derecho a la reserva porque supera los 49 trabajadores de plantilla. Simplemente te está informando. Entonces, en ese caso, tú tendrás que informar a la empresa si eso ha trascendido a la empresa, si lo conoce la empresa, etcétera. Pues habrá que hablar con ella y decir, oye, ha pasado esto. En 2023 tenías 43 trabajadores, pero tras el volcado tienes 51. Por lo tanto, ahora esa reserva que hicimos ya no tiene efecto. Ya no hay reserva. O sea, ¿eso qué supone? Que supone que el crédito tienes que disponer de él hasta el 31 de diciembre. Ese es el cambio que ha habido, que no puedes esperarte y decir, bueno, como lo tengo acumulado, reservado, pues no pasa nada, ya lo haré, ya lo usaré, ya lo utilizaré en el ejercicio siguiente. No puedes porque lo vas a perder. Eh, no tiene derecho a reserva, informar a la empresa, como ha dicho, no hay que hacer nada ahí, salvo eso de informar a la empresa, de tenerlo nosotros en cuenta, de que si entramos a una empresa, oye, pues si a esta le hice la reserva y ahora ni siquiera está la casilla de la reserva, bueno, pues que sepas qué es eso y tendrás en la aplicación, tendrás una comunicación de Fundae en la que te informa de ese extremo, de todas las empresas que tú tengas en tu agrupación que ya no cumplen con ese requisito de ser menor de 50 eh, trabajadores para poder acumular su crédito. Y Pero esta es una... qué ocurre con las reservas anteriores de otros años? ¿También las pierden? No, 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 las reservas anteriores las siguen acumulando. Es que Las, precisamente estaba mirando esto que estás diciendo de una empresa y no me sí, sale reserva de años anteriores, es raro. te han desaparecido también las reservas Sí, anteriores. eran 47 trabajadores, ahora son 52, por lo tanto no pueden aplicarse la reserva, me ha llegado la comunicación. Pero tampoco veo que haya reservas de años anteriores. Bueno, pues eso es extraño, pero bueno, en realidad en la actualidad no cumple con ese requisito, pero cuando se hizo la reserva sí lo cumplía. Es decir, que es un derecho que tiene anterior y que en ese tiempo sí cumplía con el requisito, de manera que es una situación anómala que pierda algo que ha adquirido cuando cumplía requisitos. Lo miraremos. Voy a comprobar si tenía reserva, que puede ser Hay que revisarlo No, bien. no tenía reserva. Bueno, pues lo miraremos bien. Bueno, una matización, cuando hablamos de reserva de crédito, ¿verdad? Que el hecho de decir reservo el crédito, eh, cuando tú reservas quiere decir que lo guardas para. Pero reservar no significa no poder disponer. A lo mejor esa palabra tampoco es la más adecuada, pero acumulación. Acumulo el crédito, también sería similar. Entonces, eh, que sepáis, seguro que lo sabéis ya, pero bueno, para que no haya ninguna duda, reservar significa que si al final del año queda 1 euro o todo el crédito o 100 o lo que sea, pasará a sumarse con el crédito del año siguiente. Eso significa reservar. No quiere decir que durante el ejercicio actual yo no pueda disponer de ese crédito. Yo puedo disponer sin ningún problema. Pero lo que quede, como he hecho la reserva, lo que queda, si queda algo, pasará al ejercicio siguiente. Bien, y aprovecho para recordar una vez más que, como sabéis, el 30 de junio es la fecha límite para hacer reserva de crédito a vuestras empresas.
Esto que estamos hablando desde la perspectiva de una entidad organizadora o de entidades organizadoras sirve, por supuesto, para empresas que se autogestionan, que entran como en el perfil bonificada y que de pronto han entrado y tenían reserva de crédito y se encuentran con que ya no la tienen. Y es por eso, porque han pasado de 43 trabajadores a 51, por decir algo, ¿no? Han superado esa barrera y por lo tanto ya no tienen el crédito. Y lo mismo ocurre con el tema de la reserva. Hay que reservarlo hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio ya no estará operativa esa opción y por lo tanto podéis utilizarlo, siempre lo digo, como un argumento para poneros en contacto con aquellas empresas que ya las habéis tenido de clientes o cualquier otra nueva, para recordarles que hasta el 30 de junio puede hacer la reserva y que si quieren que tú les hagas la reserva, aunque ahora no tengan pensado hacer formación, que tienen que firmarte el contrato de encomienda y con el contrato de encomienda tú las das de alta y les haces la reserva de crédito. Y ya más adelante, después del verano, cuando ellos tengan pensado hacer formación, pues ya les gestionarán la formación. Es un servicio que se le hace a la empresa, ve que alguien se preocupa por sus intereses también, de alguna manera, y bueno, previsible que cuando vaya a hacer formación, pues acuda a ti, ¿no? Muy bien, tras el volcado de datos, Perdona, viene en el perdona, José María, mensaje. tienes una pregunta de Isabel en el chat. Sí, ahora la miro inmediatamente. Me queda solamente este punto. Dice, tras el volcado de datos, datos pendientes de validar. Aquellas empresas que tras el volcado de datos aparecen como pendientes de validar y la empresa no es de nueva creación en el ejercicio 2025, puede tratarse de un error en la mecanización del CIF o en las cuentas de cotización, o bien que la empresa haya sufrido algún cambio societario. Por alguno de estos motivos es posible que alguna empresa que tenéis en la agrupación os salga con plantilla y cuota de formación profesional pendiente de validar. Entonces hay que revisarlo si ha habido algún cambio societario, si hay algún problema con la cuenta de cotización y si ha habido algún error, pues pedir un certificado eh, de lo cotizado desde diciembre a noviembre, diciembre de 2023 a noviembre de 2024, certificado de cuotas de formación profesional, de cotizaciones, mejor dicho, en todas sus cuentas en ese periodo. Y con ese Hay, certificado, internamente, sabéis, ese correo interno que hay, se envía a Fundae y ellos, una vez con los datos en la mano, si ha habido algún error, pues lo pueden subsanar. Si ha habido algún hay, cambio societario, habrá que pedirle algún certificado a la empresa y lo mismo enviarlo para que se regularice la situación de esa empresa. hay Muy una cuestión que ocurre, que como tú decías, que si es de diciembre del 2024, va a salir sin validar porque no está contemplada en 2024 y no puedes darla de alta como empresa nueva porque si es de 2024 no puedes darla como empresa nueva en 2025 y ahí también aparecería sin validar. Y otro bien. caso que me ha parecido a mí sin validar es una empresa que este año pasado, o sea, en el 2024, no ha tenido trabajadores. Tenía reserva de crédito de años anteriores, pero en el 2024 no ha cotizado por la contingencia de formación, por lo tanto no tiene crédito validado este año. Isabel hace aquí esta pregunta y dice, en este caso, el importe de la formación sería cero. Entiendo que es cuando estamos hablando de una formación que se hace para cumplir algo que no se ha cumplido en su momento. Por ejemplo, y está escribiendo. Y tendría que ser cero, bueno, tendría que ser cero o tendría que ser, eh, tendría que haber el importe suficiente para cumplir con la cofinanciación. Es decir, se puede organizar una formación de 1.000 euros. Si tú no cumpliste con una cofinanciación de 200, pues 1.000 a bonificar 800. Y con esos 200 estarías cumpliendo con la cofinanciación. Si ¿Eh? notificamos una ¿Vale? formación solo a efectos de cofinanciación, el importe de la formación no puede ser cero. Tiene que ser, lo que tiene que ser cero es el No, importe de la de la bonificación. bonificación. El importe de la formación, claro, lógicamente tiene que ser una cantidad, como mínimo lo que no ha cumplido. ¿Eh?
como mínimo tiene Si que tú ser de esa notificas cantidad. que has pagado un importe de formación, pero no te lo bonificas, y la empresa no tiene crédito, pues entonces eso es lo que tiene que hacer. Lo que tienes que hacer es notificar una formación, darla como finalizada, pero no bonificarla. Aplicar cero bonificación en ese mes. Eso es. Entonces, ese coste de formación se va directo a cofinanciación. Correcto. O sea, José María, vamos a suponer que organicemos una formación José porque no María, se han cumplido 250 euros de cofinanciación y hacemos una formación por ese importe. Y luego, total coste 250, a bonificar cero. Pero lo que yo decía es que normalmente, si hay que hacer una formación, pues a lo mejor se aprovecha y esa formación es una formación completa, no es de 250, sino que a lo mejor es de 500. Y entonces el total de la formación sería 500 a bonificar Lo 250. único que Isabel dice que la empresa José no tiene María, más crédito. Como no tiene más crédito, no puede bonificarse ningún importe más. José Entonces, María, Ah, perfecto. Si ya no tiene crédito, ya no puede bonificarse, por lo tanto, todo el importe será José irá a María, la cuenta de cofinanciación. Adelante, ¿quién me llamaba por ahí? Mati, es Mati. José Mati, María, adelante. perdona, vamos a ver, estás diciendo que si no ha cumplido con la cofinanciación, ¿no? Pues se puede hacer otro curso y hacer lo de la cofinanciación, si es los 250, pues eso. Pero sería los 250 más la cofinanciación del segundo grupo, del segundo. No No, sé si me explico. se va todo a cofinanciación. Todo lo que no bonificas se va a cofinanciación íntegro. Sí, pero Y si tú además has le hecho, añades costes salariales, pues tiene más tú has cofinanciación. hecho, pero si tú has hecho un grupo con una acción formativa de 1.000 euros el importe y no ha cofinanciado lo suficiente, le ha faltado. ¿Qué Si le ha luego hace faltado, por otro ejemplo, curso, Mati? ¿Qué le ha faltado? Vamos a suponer que le pues ha faltado 150 euros. vale. Vale, sigue con tu ejemplo. Luego haces otra Otra acción formación. formativa, otro Sí, grupo para regular la cofinanciación, ¿no? sí, Es decir, que Y ese grupo si hay más costes salariales, también vale 700 euros, por ejemplo. vale. Coges 700 de crédito. Lo que tienes que hacer, si tenía que cumplir un 20%, tienes que hacer el 20% de los 1.700 de la suma de los dos, ¿no? Más o menos. sí, de la suma del año, es anual, sí. Claro, no de lo que del grupo anterior, solo. Pero es que No sé si me explico. tú la deuda que tienes, la tienes respecto al crédito total que tú tienes. Claro, Vamos, pues por eso es lo que te quiero decir. si tú tienes 1000 de crédito y vamos a Sí, suponer, y tienes que cumplir con 200. claro, Si tú tienes que cumplir con 200 y has hecho 1000 y no has cumplido, cero, luego organizas otra formación. Tú tienes una sí, deuda de 200, da igual que la formación que organices sea de 10.000. Tú, en realidad, la deuda que tienes es de 200. Ten en cuenta que claro, esa formación nueva que tú organizas para subsanar el error, esa sí, ya no coge crédito. Por lo claro. tanto, siempre, Ah, claro, depende, José María, depende. Porque si resulta que yo creo que es donde quiere ir a parar Mati, que si yo tengo una formación de 1000, pero tengo unos costes de organización, perdón, unos costes salariales de 500, estoy cofinanciando con un 50%, igual me puedo descontar los 1000 y ese porcentaje de cofinanciación que hago con costes salariales me sube la media anual. Y puedo cofinanciar con costes salariales también, no tengo que cofinanciar solamente con importe de lo que yo he pagado en el curso, ¿no? O sea, yo puedo cofinanciar con los costes salariales siempre y cuando supere el porcentaje exigido para la empresa. O sea, correcto, la, puedes la- hacerlo la con forma de costes. cofinanciar, si tiene crédito, puede ser esta también, puede ser con costes salariales que superen el porcentaje que le corresponde a la empresa. Pero lo que Correcto, hablábamos es de una empresa que no tenía crédito y al no tener crédito, lo que tiene que hacer es una formación y que el importe de esa formación no se bonifique nada y se vaya directamente a cofinanciación. Y si solamente tiene un importe y no tiene costes salariales y tiene un importe, pues como decíamos, de 200 euros y la formación es de 1000, pues te bonificas 800 y ya estás cofinanciando con esos 200. Lo importante es cubrir la cofinanciación, la manera que sea
va a depender de cada caso, de si tiene crédito, si no tiene crédito, de cuánto es y del porcentaje de costes salariales que tenga. Puede ser mixta también. Hala, el rollo que acabo de soltar, por Puede favor. ser de costes salariales y además de importe. O sea, También, se puede también, coger de las dos, según lo que también. necesite. Según lo que necesite. La Claro, además, cofinanciación, además es eso, el coste, la cofinanciación es anual, o sea que puede ser que ahora no esté cumpliendo y que luego en septiembre haga un curso y supere el porcentaje. Va a depender de cada caso el tema de la claro, claro, cofinanciación. claro. Aquí estamos hablando de empresas que han consumido ya totalmente su crédito. Porque las que no, se deja pendiente y ya se normalizará con la otra formación. Cuando haga Isabel, tu formación, en vez de cumplir el 10, cumplirá el 20 o el 25 y ya equilibrará su cuenta Is- de cofinanciación. Isabel, esto es cuestión de práctica y lo mejor que puedes hacer si tienes un caso concreto con cada caso que tengas que veas que no cumple cofinanciación, preguntas por ese caso concreto y te ayudamos con eso. Bueno, José María estará encantado que yo no tengo ganas de ayudar a nadie hoy. Pero Pero sí, aquí, en los últimos ejemplos, ya estábamos hablando, no de aquella empresa que le queda crédito y por lo tanto puede cumplir y con costes salariales, no, claro. Claro, puede cumplir de distintas formas con la cofinanciación que no ha cumplido. En la primera, porque esa empresa no tenía que cumplir. Bien, pero estamos hablando de empresas que han usado, han dispuesto de todo su crédito. Vamos a suponer que tenían 1.000 euros. Es el ejemplo que estamos poniendo, que yo entiendo que ponía Mati. 1.000 euros. Los ha usado y no ha cumplido con la cofinanciación porque inicialmente no tenía por qué cumplir. Bien, pero ahora con el volcado de datos sí que tiene que cumplir. ¿Y qué tiene que cumplir? 100 euros, 200, lo que sea. Vamos a suponer 200 euros, porque tiene que cumplir un 20%. Bueno, pues entonces, si tiene que cumplir 200 y ya no le queda crédito, puede organizar otro grupo por el importe que sea, daría igual, pero como mínimo por 200, y o bien con el importe 200 a bonificar cero, con lo cual esos 200 irían a su cuenta de cofinanciación y se pondría en su nivel el 20% del crédito y ya estaría resuelto, o bien puede utilizar varias fórmulas. 150 del coste y 50 de costes salariales, o al revés. Lo que ocurre aquí es que esta empresa, haga lo que haga, todo el coste va a ir a cofinanciación porque no tiene crédito. Y como no le queda crédito, no puede ni un euro dedicarlo a bonificación, sino que todo automáticamente irá a cofinanciación. Si además le falta con ese importe, pues puede tirar, como decía Elvira, de costes salariales, además del importe en sí del curso, del coste total, más los costes salariales, eso me hace la cantidad que yo tenía de deuda de cofinanciación, incluso más. Pues bien, estupendo. Pero sí que porque Mati ha insistido en ello, sí que el importe total tiene que ser del crédito. Tú tienes, para usar un crédito, tienes el requisito de la cofinanciación. ¿Qué crédito tienes? 1.000. ¿Qué requisito tienes? El 20. Pues tienes 200 euros que cumplir. Y ya da igual que luego, una vez hecho, no lo has cumplido y tienes que programar otra formación, da igual el importe de esa otra formación. Ese ya no entra en la cofinanciación porque el crédito ya se acabó y es sobre el crédito usado. Siempre es así. O sea, recordad, una empresa puede tener 20.000 euros de crédito, pero resulta que utiliza 150. ¿De qué tendrá que cumplir su porcentaje de cofinanciación? De los 150, no de los 20.000 que tiene, sino de los 150 que usa, que Sí, dispone. ya me ha quedado claro. Es que me había ¿Eh? liado yo sola. Que me ha quedado claro Y ya. aquí ocurre lo mismo. Tú tienes que cumplir de lo que no has cumplido, pero el resto no. No tienes que sumar cantidades y decir, de todo tengo que cumplir el 20. No, 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 no. Del crédito tengo que cumplir el 20. ¿Qué estará haciendo Guille que pone esa cara? Yo me refería, es que yo me refería que había que cumplir el 20 de lo usado.
del crédito usado. Perfecto, perfecto, pues está correcto. Es que si me he expresado mal o... No, Bueno, no, tranquila, pero que tranquila. ya queda aclarado. Está bien, es Ya. para que no quedara ninguna duda ahí al respecto. Guillermo tiene una pregunta ahí, está dándole vuelta, es decir, ¿la digo aquí o me voy al juzgado? Que Está, va, estaba viendo otra cosa, con la cara que ponía estaba viendo otra cosa que no tenía nada que ver con esto, muy vistoso. también cabe que esté Soy viendo multitarea, soy multitarea. una película de Tiene Netflix. su lado femenino. Sí, Perdón. sí. Bueno, adelante si tenéis alguna pregunta. Y si no, pues nos vamos, seguimos trabajando. Ricardo, bienvenido. José, Ana. Pues nada, nos vemos la semana próxima. Si tenéis algún tema que queráis que tratemos, pues lo planteáis, me enviáis un correo, un WhatsApp y lo tratamos la semana próxima. Que Muchas tengáis, gracias, como siempre. que tengáis buena semana. Gracias a vosotros por asistir y nos vemos el martes próximo. Gracias, Martes, hasta luego. gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós. Muy interesante hoy, como siempre. Chao, José María y compañía.